Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde-noche de enero. Ya estamos listos nuevamente para empezar con las clínicas de fútbol americano. Agradecemos a nombre de Deporte UNAM, de la Dirección General del Deporte Universitario, así también como de el fútbol americano, el Pumas, que nos acompañen esta noche. Pues bueno, me presento. Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Yo formo parte del staff de Pumas de Liga Mayor desde el año pasado, en 2020. Ahora empezando este nuevo año, obviamente esperando que todos ustedes, quienes nos ven, quienes nos escuchan, estén bien, estén pasando un buen inicio de año, así también como, pues obviamente que estemos manteniendo sanos, que eso es algo muy importante en estos tiempos. Bien, pues hoy vamos a platicar, vamos a hablar acerca de no cuestiones exactamente técnicas del fútbol americano, así como tampoco estratégicas. Sin embargo, también es otra parte importante dentro del fútbol americano y es la parte mental. La parte mental en el fútbol americano, de las que hablamos mucho, platicamos mucho, y que sin embargo a veces, solamente así, y quiero recalcarlo, solamente a veces le ponemos poca atención. Entonces, al nosotros empezar a trabajar todos los aspectos mentales implicados, que están implícitos en el fútbol americano, pues obviamente vamos a tener una ventaja competitiva importante. Y hoy pues toca el turno de hablar acerca de la inteligencia emocional en el fútbol americano. Y pues bueno, para esto voy a compartir una presentación con todos ustedes. Y bueno, como ya dije, la inteligencia emocional, perdón, en el fútbol americano. Soy el coach César Belmonte Ríos, como ya lo dije, y psicólogo del equipo de Pumas CU de fútbol americano. Bien, quiero empezar eh, con una cita de Aristóteles que va muy ad hoc con lo que vamos a trabajar el día de hoy, con lo que vamos a platicar el día de hoy. Que dice así: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y como dije, esta es una cita de Aristóteles. Quise empezar exactamente con esto porque pues tiene que ver con la emoción, tiene que ver con identificar emociones, con saber exactamente qué nos pasa, en qué momento nos pasa y a su vez cómo podemos usar todo lo que implica la parte emocional a nuestro favor. ¿Sí? Evidentemente, todos y cada uno de nosotros tenemos emociones y esas emociones están implícitas en la práctica del deporte. Indistintamente el deporte, obviamente hoy estamos hablando específicamente del fútbol americano. Entonces, es por eso que quise empezar con esta frase y que vamos a irle dando un sentido para también poder entender por qué no resulta tan sencillo, como lo dijo Aristóteles, eh, eh, enfadarnos exactamente con la persona en el momento exacto en donde necesitamos hacerlo. Bien, vamos a pensar en situaciones de fútbol americano. Y estas son muy claras siempre para nosotros, quienes practicamos en algún momento el fútbol americano, quienes enseñamos el fútbol americano, incluso obviamente no me voy a referir solamente a los jugadores, también me voy a referir a la otra parte del staff. Y entonces vamos a iniciar con algunas situaciones que tienen que ver con cuestiones emocionales, con momentos emocionales. El primero que me quiero referir es
al inicio de una práctica complicada y esta complicación que puede ser por ser un día de evaluación de pruebas físicas. Entonces, vamos a irnos desde la parte general del fútbol americano. Vamos a tener pruebas físicas tanto de gimnasio como de pista. Y entonces necesitamos nosotros tener o superar alguna marca que hayamos tenido previamente, lo cual va a provocar algo en nosotros. Y esa parte que va a provocar en nosotros es algo emocional. Podemos sentirnos ansiosos, podemos sentirnos preocupados, sobre todo de saber qué va a pasar con mis marcas, qué sucede si no doy mis marcas. O por el contrario también, ¿qué sucede si sobrepaso mis marcas? E insisto, en la parte del gimnasio y en la parte de pista. Ahora vayámonos a otra parte, a otra situación muy real de los entrenamientos, en donde estamos tanto ofensivamente como defensivamente practicando la situación de tercer y corto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la ofensiva? En la ofensiva necesita avanzar 2 yardas para lograr el touchdown o lograr el 1º y 10. Y obviamente la defensiva, por el contrario, necesita estar parando, necesita parar esas 2 yardas, esa yarda, esa media yarda, dependiendo obviamente de esta situación. Y eso también a su vez va a provocar algún tipo de emoción. ¿Sí? Y estas emociones, como ya dije, que pueden ser muy similares a las primeras, sobre todo la ansiedad de que necesito pararlo, si no, el coach va a enojar, el coach va a explotar, nos va a decir, nos vamos a quedar a correr, vamos a pelear por los gassers, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que eso es muy dado en el fútbol americano. Y yéndonos un poco ya más cerrado, el inicio del kickoff en el primer juego de temporada. En ese juego donde estamos todos ya listos para iniciar la temporada, cuando hay descargas de adrenalina, particularmente en nuestro equipo de fútbol americano, cuando estamos previos a iniciar, estamos ahí en la puerta, estamos listos para entrar la descarga de adrenalina que viene y entrar al estadio a jugar, al estadio olímpico, y posteriormente viene todo este derroche, pero que también acabando de todo esto, todo este ritual que nosotros hacemos, necesitamos meternos al juego y toda esa emoción desbordada tiene que regresar nuevamente. Tiene que regresar nuevamente a su sitio, focalizarla y entonces entrar a jugar 4 cuartos. ¿Sí? Y vamos a una situación final, ¿sí? En donde necesitamos patear el gol de campo, el field goal, como le pongo aquí, que define el marcador final. Es decir, vamos abajo en el marcador por 1 y con un gol de campo nos vamos arriba. Y entonces toda la cantidad, no solamente de emociones, sino también de pensamientos. Que los pensamientos y las emociones están ligadas y son complementarias una con otra. Entonces, en cada una de estas situaciones necesitamos nosotros estar listos para lo que pueda venir. Y cada uno de estos, obviamente, aspirar a tener resultados favorables a nuestra causa. ¿Sí? Entonces, teniendo esta introducción, este preámbulo, vamos a hacer entonces qué es la inteligencia emocional y eh, cómo se integra al trabajo tanto físico como técnico, como estratégico, dentro de todo el proceso de fútbol americano. Bien, entonces vamos a definir la inteligencia emocional como la capacidad que tiene una persona para conocer, discúlpenme por favor, para conocer e interpretar emociones humanas. ¿Sí? Es importante que nosotros, cada uno de nosotros, quienes nos dedicamos tanto a estar
dirigiendo al fútbol americano como quienes lo practican aún, conocer e interpretar emociones humanas, tanto externas como internas, lo cual quiere decir que podemos nosotros identificar cuáles son las emociones que tenemos durante cada uno de estos momentos que expuse antes y que además no solamente se dan, insisto, en un jugador, sino también imaginemos en un entrenador que tiene que decidir entre patear 3 puntos o ir por los 6 puntos, en un entrenador en donde necesitamos estar ajustando lo que necesitamos ajustar durante el tiempo de juego. Entonces, todas esas partes necesitamos saber interpretarlas, ¿sí? Tanto las nuestras como las externas. Las externas también se va a ver, va a ser importante, de ahí parte la empatía que podamos tener nosotros. Y esto también se refiere a la parte externa, ¿sí? Y entonces una persona con inteligencia emocional es capaz de conocer en ese orden, controlar y además entrenar sus propias emociones. ¿Y esto qué sería? Eh, a veces platicamos con los jugadores, platicamos incluso con los entrenadores y nos cuesta, incluso me incluyo, nos cuesta identificar cuáles son esas emociones que tenemos. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bien. ¿Cómo es ese bienestar? ¿Te sientes bien? ¿Cómo? Hay una sensación de calma, hay una sensación de estar tranquilo, hay una sensación de estar motivado. ¿Cuál sería esa parte? Cuando podemos conocer y además de eso ponerle nombre, exactamente el nombre que tiene, hoy me siento enojado, hoy estoy contento, hoy estoy muy motivado, me siento bien, tengo muchas ganas de entrenar, ¿sí? Y controlar. Cuando hablamos del control, viene a veces estas emociones que, bueno, en un término teórico, que no lo vamos a discutir exactamente aquí, las emociones pueden ser simplemente emociones y puede existir también las emociones positivas o negativas. Entonces, en una cuestión más que tenga que ver con cuestiones teóricas, pero ahorita lo que vamos a trabajarlo es como emociones positivas o negativas, ¿sí? Y entonces, cuando sintamos en cada una de las situaciones que hablamos hace un rato, o incluso que pueda haber cualquier cantidad de otras que ahorita ustedes pueden estar pensando, ¿cómo vamos a hacer que esa emoción que me puede causar algún tipo de mala práctica, qué hacer para poder llevarla o cambiarla a una emoción positiva? Y entonces aquí es donde cobra sentido el entrenar las emociones. ¿Cómo podemos entrenar las emociones? Obviamente previo, ya las conocimos, y entonces sé que en ciertas situaciones que existen durante la práctica o durante un juego, sé más o menos cómo reacciono ante esas situaciones. Es decir, cómo voy a responder a una situación de mucha presión durante el juego. ¿Cómo voy a responder si vamos ganando por 28 o vamos perdiendo por 28? ¿Sí? Y entonces cuando entrenamos estas emociones, podemos tratar de modificarlas. Y esto, obviamente, son técnicas que podemos usar de psicología del deporte para poder revertir esas emociones. Y entonces entrenar, como decía, las propias emociones, las de otras personas y la de un grupo de personas. Entonces, obviamente, va de lo más particular a lo más general. Y a medida también, obviamente, que un entrenador va entendiendo su emoción, va controlando
y entrenando su emoción, entonces vamos a tener un valor agregado a toda esta parte y esa ventaja también, esa ventaja competitiva que implica el entrenamiento de las emociones. Bien, y bueno, aquí me remito a otro filósofo griego, la enseñanza de Sócrates, ¿no? Que él habla de conocerse a uno mismo, es decir, conócete a ti mismo, darte cuenta de las propias emociones en el mismo momento cuando éstas tienen lugar. Y entonces, ¿qué sucede conmigo cuando estoy previo a iniciar las pruebas físicas? ¿Qué sucede conmigo cuando tengo que parar en tercera oportunidad de corto? Cuando necesito hacer una tercera y corto, ¿sí? Cuando necesito eh, eh, patear el punto, el gol de campo ganador, o lanzar el pase ganador del touchdown, o cachar el pase ganador del touchdown, o la tacleada que va a parar la ofensiva contraria. Y entonces, todo esto constituye una piedra angular en la inteligencia emocional. Entonces, a medida que nosotros vayamos conociendo, entendiendo y entrenando cada una de estas partes de emociones, emocionales, podemos decir entonces que nos podemos volver más inteligentes emocionalmente. Para esto, quiero compartirles también este cuadrante, y este cuadrante que particularmente se me hace muy práctico. Este cuadrante lo propone James Loehr, un psicólogo tenista, y aparte, bueno, me caso con él en el aspecto de que es un cuadrante que nos ayuda a graficar perfectamente y poder entender cuáles son nuestras emociones, pero además de ello, poder entender cuál de estos cuadrantes, es decir, si estoy en el A, si estoy en el B, si estoy en el C o en el D, donde compito de manera alta, es decir, con un buen rendimiento, con un alto rendimiento, cuando compito con un bajo rendimiento, y este puede ser agradable o puede ser desagradable. Y aquí lo importante de todo esto es que podamos nosotros, cada uno de nosotros, encontrar cuál es el estado emocional ideal para poder competir, para poder entrenar, para poder estar dentro de todo este proceso, ¿sí? Y obviamente se va juntando y va de la mano totalmente con la parte técnica, con la parte física y con la parte táctica, ¿sí? Es decir, vimos la parte física, toda la preparación física que implica entrar al gimnasio y estar en la pista. Vimos en la parte que tiene que ver con las cuestiones técnicas del tacleo, del bloqueo, del cachar pases, del aventar pases, etcétera, ¿sí? Hasta llegar al momento en donde tengo que cachar, lanzar, taclear o patear los puntos ganadores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya le ponemos en esta siguiente diapositiva, ya le vamos poniendo cuáles serían estos estados. Que obviamente aquí Loer lo que nos propone son estos y que nosotros podemos quitarle algunos, ponerles algunos otros o complementarlos. ¿Sí? Cuando rendimos en este cuadrante, que es el A, podemos rendir alto y con una sensación agradable. Entonces, generalmente las buenas sensaciones que hay durante un juego, cuando estamos rindiendo de una buena manera, sobre todo en la parte emocional, estamos atentos, estamos energetizados, estamos vivaces, estimulados, vigorosos, entusiasmados y nos sentimos con un espíritu de equipo alto, ¿sí? Y obviamente todo nos fluye, estamos en el flow, este que como lo hemos conocido, como hemos escuchado hablar de él. Sin embargo, puede haber también un rendimiento alto
con emociones, digamos, negativas, ¿sí? Podemos estar ansiosos, enojados, frustrados, trastornados o vengativos. Y esto pareciera entonces que no es la manera correcta de competir. Aquí quiero referirme que no habrá maneras correctas o incorrectas. Habrá maneras en donde cada uno de nosotros encuentre cuál es el punto, ese punto que les permita emocionalmente estar listo para la competencia. De igual manera, cuando rendimos bajo, podemos sentirnos cansados, fatigados, exhaustados, sin combustible, como a veces decimos, aburridos, desinteresados, fastidiados o irritados. Y obviamente esto tendrá que ver eh, o puede derivarse de la misma práctica. Entonces, esta parte nos va a ayudar, nos va a dar parámetros importantes para poder saber y entender cada una de nuestras emociones. Obviamente, de las emociones primarias, podemos decir el enojo, la tristeza, la alegría, podemos hablar de ellas y poder identificarlas rápido. Pero ¿qué sucede cuando estoy nervioso o ansioso? Cuando hay algo que me tiene desconcentrado y desconcertado también. Saber exactamente qué puedo hacer para poder cambiar el estado emocional y entonces poder rendir de la manera en que yo me pueda encontrar en cada uno de estos cuadrantes. Bien, he hablado acerca de, bueno, obviamente la competencia que implica como resultado, es decir, la competencia que está en donde nos ponemos a competir, está en el campo de fútbol americano. Vamos a hablar de las competencias emocionales que a su vez se relacionan con la inteligencia emocional. Y esa es otra parte importante dentro de todos estos procesos. Cómo nosotros podemos ser competentes emocionalmente. ¿Sí? El término competencia representa una combinación de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades que describen el nivel o grado, suficiencia en que una persona es capaz de desempeñarla. Es decir, cómo vamos a ser competentes emocionalmente desde la parte de la inteligencia emocional. ¿Sí? Ya logramos identificar nuestras emociones, también podemos ser empáticos. ¿Sí? Y entonces, esa parte de ser competente emocionalmente para los demás. ¿De acuerdo? Bien, eh, aquí hay niveles importantes que necesitamos saber y que tienen que ver con objetivos educativos. Conocer y comprender, es decir, la parte teórica. Sabemos que existe la inteligencia emocional desde la parte teórica, pero sabemos cómo actuarla y esto tendrá que ver con la aplicación. ¿Sí? Y el saber cómo ser, que tendrá que ver también con los valores que tengamos y de acuerdo a los valores de nuestra universidad, de acuerdo a los valores del equipo de fútbol americano, de la dirección del deporte universitario, que cada una de ellas va pues, obviamente en total acuerdo con todo lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Aquí es muy importante porque desde la parte pedagógica es saber qué es en un primer momento, para qué sirve. Es decir, ¿qué es la ansiedad? ¿Para qué sirve la ansiedad? La ansiedad es importante para competir. Sí, eso obviamente lo podemos ampliar todavía más, pero sin embargo sí, necesitamos un cierto grado de ansiedad para poder competir y sobre todo en el fútbol americano. Necesitamos activarnos para poder tener esa parte ansiosa positiva. ¿Qué es la ansiedad?
para qué sirve la ansiedad. Sé en qué momento me puede hacer daño la ansiedad. Sé en qué momento mi arousal está al tope o no, ¿sí? Y entonces saber qué hacer con mi ansiedad. En estos 4 pasos que tiene que ver exactamente también con esto, es saber qué es lo que tengo que hacer en cada una de las partes cuando siento ansiedad. Y entonces, ¿cuál es la técnica que tengo que usar para poder controlar o entrenar mi ansiedad? Y entonces, inmediatamente en el repertorio que tengo, poder usar una técnica de relajación y de control y cambio de pensamientos. Para entonces poder cambiar, modificar y que esa ansiedad la use yo para la parte positiva. ¿Sí? Bien, entonces esto es pues realmente muy rápido porque cuando hablamos de inteligencia emocional, pues obviamente no como parte contraria a la inteligencia como de coeficiente intelectual, pero que sin embargo es complementaria. En estos saberes, pues obviamente son 4, ¿sí? Que voy a describir de manera muy general. El saber hacer, este saber es el conjunto de capacidades complejas que permiten al profesional de la educación física y el entrenador deportivo actuar con eficacia en los distintos aspectos del quehacer profesional. Es decir, ¿qué hace un coach? ¿Qué hace un jugador de fútbol americano? Entonces es el conjunto de capacidades complejas que permiten actuar con eficacia en estos aspectos que tiene que ver tanto con el ser entrenador como con ser jugador. El saber son los conocimientos proposicionales y categoriales que corresponden a las formas de contenido conceptual. Es decir, ¿cómo vamos a enseñar? ¿No? O sea, ¿cómo sé ser coach desde esa parte? ¿Sí? Saber ser constituye el conocimiento actitudinal, perdón, o afectivo. Entonces, aquí en el saber ser coach, no solamente implica el saber las jugadas, el saber entrenar, el saber técnicas, el saber trabajo de pies, el saber equipos especiales, sino lo que implica este conocimiento actitudinal, perdón, y cómo lo voy a transmitir desde lo afectivo, ¿de acuerdo? Convivir con los demás, saber convivir con los demás, este saber está relacionado con la convivencia armoniosa con los demás, es decir, yo con todas las personas que incluye el equipo de fútbol americano. Y como ustedes saben, los equipos de fútbol americano son bastante numerosos. Entonces, sobre todo la parte del saber ser y de convivir con los demás tendrá que ver sobre todo con la parte emocional. En el ámbito de la educación y la formación, o un punto de vista pedagógico, para considerar un aspecto constitutivo del aprender a pensar, de aprender a vivir, a ser, en el sentido de coincidencia entre saberes, comportamientos, habilidades. Y entonces aquí, en este sentido de los saberes que vimos antes, tiene que ver también con comportamientos. Es decir, yo voy a enseñar a taclear, yo voy a enseñar a pasar, yo voy a enseñar a bloquear, pero que estos saberes también tendrán que ver con algún tipo de comportamiento que yo quiero o necesite que el jugador desarrolle, así también como una habilidad. Y bueno, conocer y hacer para saber actuar en los distintos contextos en forma, perdón, reflexiva y con sentido. Y entonces que esto se refiere a que también podamos llevar esto no solamente al campo de entrenamiento, sino que los aprendizajes sean y sobrepasen además el campo de entrenamiento. Que nosotros nos comportemos, nos vivamos también como un jugador de fútbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con todo esto lo que implica. Es decir, yo te voy a enseñar a taclear, pero te voy a enseñar a taclear limpiamente, sin pellizcos, sin pegar con el casco con casco. Yo voy a enseñarte
a jugar el fútbol de una manera limpia y que a su vez eso permee hacia tu conducta fuera de la cancha. Eso obviamente tendrá que ver mucho y además se vuelve muy importante en todos estos procesos, ¿sí? Y así obviamente nos podemos seguir. No solamente es ser agresivo dentro del campo de entrenamiento, dentro de las prácticas de entrenamiento, ¿sí? Sino que también ser agresivo, esa agresividad social para estudiar, para ser buen ciudadano, para ser buen integrante de una familia, etcétera, 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 ¿sí? Y eso pues obviamente va acorde con los valores importantes y que aparte trascienden de nuestra universidad. Bien, ahora quise hacer otra vez otro cuadrante en donde nosotros podamos eh, ver un poco más de manera general cuáles son estas competencias emocionales que nosotros como entrenadores en primer momento podamos eh, permear a nuestro equipo, ¿sí? Y eso es algo que al final de cuentas se vuelve muy importante, porque cuando nosotros tenemos autoconciencia, ¿sí? Nuestra autoconciencia emocional, que es exactamente lo que desde el principio he comentado con ustedes. Aquí, bueno, aquí ustedes me disculparán, por favor, pero aquí tengo un error de dedo, aquí me faltó una C. Pero bueno, espero también que eso, pues obviamente se entiende, pues. Tener nuestra autoconciencia emocional, ¿sí? De qué es lo que sucede con nosotros como entrenadores. Y obviamente, a su vez, poder bajarlo y que esta autoconciencia también tenga que ver con los jugadores. Es decir, que ellos también tengan esta autoconciencia emocional y entonces puedan entender y asimismo entrenar sus emociones. Cuando hablamos de conciencia social, obviamente hablamos de la parte de la empatía. Hace un rato hablaba acerca de esta parte de la inteligencia emocional que es externa. Es decir, poder ser empáticos con los jugadores, saber que hay algunas veces que necesitan algún tipo de descanso diferente, ¿sí? Y que asimismo, perdón, ellos pueden ser empáticos con nosotros como staff, pero además y sobre todo ser empáticos con sus compañeros de equipo, ¿sí? Y obviamente que poder tener conciencia organizativa. Y esta conciencia organizativa tendrá que ver con cómo controlo, con cómo lidero, a mi grupo, es decir, el coach de línea defensiva, el coach de línea ofensiva, el coach de corredores, el coach de whites, de linebackers, de defensivos profundos, etc. De ahí nos pasamos a la parte de autogestión, el autocontrol emocional. Acá tuvimos autoconciencia, pero aquí es donde nosotros podemos tener autocontrol emocional. Donde la parte emocional no nos puede ganar, ¿sí? Previo a un juego, durante un entrenamiento, durante un juego y posterior al juego. Y que este autocontrol emocional sea parte de nuestro repertorio. Y esa exactamente es una competencia emocional. Que yo pueda dar soporte a mi equipo, pueda dar soporte a mi posición, ¿sí? Y poder tener autogestión. Adaptabilidad, obviamente la adaptabilidad tendrá que ver con las circunstancias incluso o las situaciones por las que estamos pasando en este momento y que de esta adaptabilidad podamos llevarla y bajarla también con nuestros jugadores. La capacidad de triunfo, ¿sí? Esta capacidad de triunfo que tiene que ver obviamente con
bueno, obviamente estamos hablando de emociones, con esta capacidad de saber llevar de una buena manera el triunfo, ¿no? Obviamente sabemos, hay que aprender a ganar, hay que aprender también a perder. Y que esta capacidad de triunfo no se vuelva en, bueno, ya ganamos y entonces la semana que entra no hay que hacer mucho, sino reforzar todo el trabajo que llevamos. Y obviamente con una actitud positiva, la actitud positiva que nosotros como staff, como coach, necesitamos tener frente a cualquier tipo de adversidad. ¿Sí? Bien. Y por último, la gestión, perdón, de las relaciones. Esto es el liderazgo inspirador. Y esto, recordemos que estamos hablando de cuáles serían estas competencias, las competencias que necesitaríamos nosotros desarrollar para, obviamente, poder tener, como les decía hace un rato, esta ventaja competitiva, ¿sí? Que sea un liderazgo inspirador, que nosotros como entrenadores podamos tener eh, o dar inspiración en el liderazgo con cada uno de nuestros jugadores, la influencia que nosotros podamos tener sobre ellos. Hay algunas ocasiones, obviamente por la naturaleza del fútbol americano, 52 semanas al año, y en esas 52 semanas al año estamos empezando enero y lo empezamos con mucho entusiasmo, mucha alegría, y de repente viene febrero, y luego llega marzo, y luego llega junio, y cuando estamos entre junio y que empieza la temporada, los días se nos hacen muy largos, y entonces podamos tener influencia en los jugadores para poder entender y plantear cada uno de estos objetivos que vamos a ir cumpliendo para el inicio de temporada. Gestión de los conflictos, que esa es otra parte importante en relación cuando dirigimos un grupo y sobre todo grupos tan grandes como los de fútbol americano. Trabajo de equipo y colaboración, que bueno, obviamente todos sabemos la importancia del trabajo de equipo y la colaboración que debe de haber no solamente entre staff ofensivo, no solamente como staff defensivo, sino la colaboración que debe de haber head coach, coordinadores, coaches asistentes e incluso obviamente el equipo, obviamente los jugadores que están implícitos dentro de todo este proceso, pero también todos estos actores que están o estamos alrededor del equipo, todos los trainers, todos los doctores, toda la gente allegada a nuestro equipo, ¿no? Y eso, obviamente, el gestionar estas relaciones se vuelve una competencia emocional importante para poder incluir a todos y cada uno de quienes forman parte del equipo, bueno, obviamente en nuestro caso, de nuestro equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, obviamente esta temática pues da para mucho, da obviamente para más. Una de las partes importantes, creo yo, es que podamos dejar también esa cosquillita, ¿no? De que a veces cuando escuchamos hablar de algunos términos y nosotros también podamos interesarnos y no solamente interesarnos, sino también investigar, no quedarnos exactamente con la información y que esto, pues obviamente sirva de base para que podamos en momentos un poco más adelante poder seguir complementándolos en esta parte del fútbol americano, que además, pues obviamente es muy rico en muchísimas cosas de conocimiento. Pues me resta nada más agradecerles. Este es mi correo electrónico para quien tenga alguna pregunta, alguna duda en relación a esto, incluso algún comentario con respecto a todo esto, cesar.belmonte@deporte.unam.mx, donde pues obviamente si alguien de ustedes esté interesado en obtener mayor información respecto a esto, con mucho gusto poder, poder entablar
esta comunicación y poder trabajarlo. Pues bueno, no me resta más que agradecer mucho su presencia, agradecer mucho, sobre todo también su atención que tuvieron conmigo y pues esperemos vernos próximamente en una emisión más de las clínicas de fútbol americano los martes a las 7 de la noche. Por favor, sigámonos cuidando, quedémonos en casa y buenas noches a todos.